Abrimos espacio para la Sociedad de Estudios Vascos, esas gentes que miran a la Euskal Herria del mañana buscando futuros mejores para todos y para todas, investigando y diseñando escenarios que nos aporten las mejores herramientas tanto para el hoy como para los mañanas. Y como cada quincena está con nosotras en la galería Juan Aguirre, escritor, guionista y socio de Eusko Ikaskuntza. Y hoy llega con invitada Juan Aguirre, Gabón. Gabón, Bego. Porque el martes estamos de celebración, ¿no? El martes, en el marco extraordinario de la Catedral de Santa María de Vitoria, Wow. pues se va a celebrar la ceremonia de entrega del premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa, que es, como sabes, uno de los de mayor prestigio en el ámbito nuestro y que desde 1995 reconoce a los mejores currículos en humanidades, cultura, artes y ciencias sociales. Esto, digamos que es el premio mayor, el grande, que existe desde el 95. Pero hace un par de años, en el 19, las dos entidades tuvieron la idea de crear una segunda modalidad de este premio dirigida específicamente a jóvenes menores de 35. Es el Gaztesaria, que este año llega a su tercera edición y que está orientado a apoyar proyectos de investigación o de creación dentro de esas mismas áreas que he citado ya antes, las humanidades, la cultura, las artes o las ciencias sociales. Entonces, a falta de 3 días nada más para este acto de entrega, solemne como va a ser, que luego ya lo explicaremos, hemos invitado luego a la ganadora del Gaztesaria. Ah, sí, Ane Zulaika. Exacto, Ane Zulaika Garamburu. Gabon, Ane. Gabon. Y sorionak, ¿eh? Eskerrik asko, mila esker, bai. Bueno, galardonada con el premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa en esta edición por un proyecto que se titula Emakumeak Blai, un proyecto en el que aspiras a plasmar en un cortometraje pues la vida de las mujeres en relación, de la mujer vasca en relación al mar, a lo largo de la historia, fundamentalmente en los años 60 y 80 del pasado siglo. Bueno, Ane, tú tienes 31 años, eres donostiarra, graduada en comunicación, con un posgrado de archivo en la Escuela de Cine Elías Querejeta de esta misma ciudad. Bueno, Ale, haznos un poco tu currículum así de presentación de cómo has llegado hasta este momento. Sí, bueno, me has descrito perfectamente. He tenido la suerte de nacer en Donostia, estudié comunicación y más tarde entré en la Escuela de Elías Querejeta Cine Escola para hacer el profesorado de archivo. Se centra sobre todo pues en la identificación, clasificación, restauración y preservación, ¿no?, del patrimonio cinematográfico y audiovisual. Y bueno, ahí es donde descubrí el cine amateur y bueno, pues en ese momento empecé a centrarme un poquito más en los archivos relacionados con el mar y quise profundizar. Por tanto, tu pasión y ya casi tu profesión es el cine. ¿Por dónde discurren tus intereses cinematográficos como espectadora y también como creadora? Pues mira, no soy una persona que recuerde con facilidad los títulos de las películas, pero con esta pregunta pues me vienen a la mente 2 referencias, ¿no? Pues que en su día me llamaron la atención y en este proyecto pues me están ayudando un poquito, ¿no? A tener un guión. La primera referencia es My Mexican Bretzel, es un falso documental donde se combinan fragmentos de un diario personal, de archivos familiares y bueno, pues el resultado es una película así muy creativa y muy recomendable. Y la segunda es Maiden, que cuenta la historia de una mujer, de varias mujeres, pero se centra en una mujer que lideró el primer equipo totalmente compuesto por mujeres que participó en la competición Adela para dar la vuelta al mundo. Y bueno, es una película que me apasiona. Se combinan también archivos con imágenes actuales, entrevistas y demás, y yo creo que me va a servir como referencia, ¿no? Sí, o sea que nos has dado un poco tus antecedentes de inspiración para este trabajo. Sí, eso es, los tengo en este momento como bastante presentes y yo creo que me van a ayudar en este proyecto. Sí, tener buenas referencias es el principio para un buen trabajo. Esto, Ane, como eres especialista en patrimonio cinematográfico y audiovisual, me apetece hacerte una pregunta pues un poco, en fin, enjundiosilla, en torno a una cuestión que parece que está latente, ¿no?, que es el de la obsolescencia de los materiales digitales, porque claro, lo digital ha abaratado mucho la producción audiovisual. Hacer una película es mucho más barato que hace 15, 20 años, pero se plantea si el mantenimiento a largo plazo de estos productos
no le acabará resultando más costoso incluso y también incierto por la caducidad de los programas, ¿no? Eso lo estamos viendo también en todos los centros de documentación, no solamente de cine, sino también de otros materiales. ¿Cómo ves este desafío al que nos enfrentamos y que se añada a los problemas de conservación que ya tenían antes los viejos rollos de celuloide, ¿verdad? Claro, sí, pues es un problema ahora mismo bastante actual, como dices, incierto. No me atrevo a mojarme demasiado, la verdad. Oye, una Emakumeak Blay, mojate. No, bueno, yo creo que la verdad es que las filmotecas u otros espacios pues hacen un labor fundamental y muy importante, ¿no? Pues para mantener, pues muchas veces restaurar, digitalizar, clasificar archivos, incluso digitales, ¿no? Y la verdad yo creo que también hay que, pues no sé, a mí lo que me gustaría es dar importancia de alguna manera a la labor que se hace también por conocer ese patrimonio audiovisual, sea, ¿no? O sea, sea material físico, vamos a decir, o películas físicas o material, archivos digitales, ¿no? Y bueno, mi intención también es un poquito esa, ¿no? De manera humilde, pero intentar dar valor a esos archivos que sean vistos antes de llegar a perderlos, porque incluso con ese material digital pues nos ha podido pasar, ¿no? Pues a cada uno de nosotros pues teníamos material en un disco duro y por X motivo, pues es muchos, pues se pierden, ¿no? Entonces, pues sobre todo por esa razón, pues intentar eso, proponer una propuesta que luego pueda ser vista, ¿no? Para por lo menos que se quede en ese recuerdo. Uh-huh. Vayamos ya con tu proyecto ganador del Gaztesaria de Eusko Ikaskuntza y de Laboral Kutxa. ¿En qué consiste la propuesta? Que la verdad el título es estupendo, Emakumeak Blay. ¿Qué os parece? Sí. Pues os lo agradezco porque mira, yo también le he dado vueltas al título, pero sí, bueno, luego va a ser un trabajo en euskera, entonces, bueno, me parecía pues, un poquito acertado. Emakumeak Blay es un proyecto basado sobre todo en archivos. Parto de una fase de investigación sobre la relación que tuvieron las mujeres vascas con el mar a finales del siglo pasado. Sí, empecé queriendo centrarme en los años 60-80, pero bueno, estoy un poquito abierta a lo que vaya saliendo y con esos materiales recuperados se creará una pieza audiovisual en euskera. Uh-huh. ¿Qué duración calculas? Pues no te sé decir, no quiero que sea muy largo, pero al mismo tiempo, muy largo quiero decir, no quiero extenderme tampoco de los 20 minutos. Sí, que es el formato habitual, ahora mismo sí. Un corto es 20 a lo máximo, ¿verdad? Claro, sí. Pero al mismo tiempo se me hace muy difícil, digo, por ahora no he grabado ninguna entrevista, porque quiero hacerlo, quiero pensar bien de qué manera lo voy a hacer, pero sí que he tenido muchas charlas y ya he conocido a mujeres que tienen tanto que contar y son tantas ellas que digo, luego solo pensar en tener que acortar todo ese material en 20 minutos se me hace complicado, por eso le estoy a dar vueltas a la manera de hacerlo, ¿no? Pero sí, espero que no más de 20 minutos. Esto, Anne, y bueno, a partir de archivos privados, archivos familiares, en definitiva material amateur, eso quiere decir que es material completamente heterogéneo, cada uno tiene su padre y su madre, para sacar algo así sustancial, que tenga una cierta coherencia, una uniformidad, pues aquí habrá primero el trabajo de investigación que nos estás hablando, la selección, el montaje, incluso no sé si el tratamiento también de la imagen. Esto que es aquí, hay curro, ¿no? Pues sí que lo hay, sí. A ver, se pueden encontrar archivos de maneras muy diversas, ¿no? Pues a mí me llaman la atención sobre todo los archivos amateur, como os he dicho, pero pues estas pueden estar en lugares acondicionados como la Filmoteca, la Kutxateca, pero bueno, son muchas las fuentes, en bibliografías, luego en ayuntamientos, etcétera, etcétera. Pero nada, pues otros pueden ser recuerdos también familiares que cada quien guarda en su casa. Entonces, pues como dices, son muy heterogéneos. Yo la verdad es que busco esa diversidad, ¿no? Y por el momento pues no estoy descartando casi ningún archivo. Luego lo difícil va a ser pues entrelazarlos todos, ¿no? Pero sí. Uh-huh. En la memoria del proyecto que presentaste, decías que para ti mirar y escuchar el mar es como ver una película. Lo cual, viniendo de una cinéfila, equivale a decir que el mar es algo relevantísimo en tu vida, ¿no?
Pues sí, me atrevo a decir que casi más que el cine, fíjate, no sé si podría vivir mira, sí. sin mar, creo que sin cine sí, porque hay, creo yo, muchas maneras de hacer cine, ¿no? Incluso el cine casi sin ser visto, simplemente escuchado, pero bueno, sin duda el mar es muy importante para mí. Al igual que el cine, para mí creo que tiene un efecto hipnotizante, ¿no? Que te atrae y te atrapa de alguna manera. Mi relación con el mar, con el agua, con la costa, pues puedo decir que es fuerte, es conmovedora, es creativa. He pasado mi infancia pues entre olas, nadando, remando. El mar al final me inspira, me mueve, me da libertad. Para mí la relación que tenemos con el mar en general también pues es historia, ¿no? Es memoria, es cultura, es tradición y a mí pues me ayuda a inspirarme. Y vinculas el mar en tu trabajo con la mujer y el mar, ¿verdad? La historia y la etnografía dicen que aquí en el país las mujeres de las comunidades de costa tenían un rol distinto que el de las mujeres de interior, por ejemplo, de las baserritarras, ¿verdad? Porque claro, la explicación que nos dan es que los hombres pasaban largas temporadas faenando fuera, lógicamente, y entonces las mujeres ejercían durante un tiempo como cabezas de familia. Y esto tan es así que en algunos padrones municipales de villas costeras, desde muy antiguo se les reconocía ese papel de cabezas de familia, algo que hubiera sido inimaginable en comarcas del interior. No sé si esto a ti te sugiere algo. Sí, claro que me sugiere, ¿no? Y me da mucha intriga, sobre todo porque pues me apetece, ¿no? Conocer estos testimonios. Pero bueno, la verdad es que mi intención no es entrar tanto en comparaciones, es una invitación a que ellas cuenten su historia a su manera, porque cada una de ellas pues tiene, ¿no? su propia vivencia, vamos a decir, y la han vivido pues a su manera, ¿no? Y pues me gustaría que fueran ellas las protagonistas del relato. Entonces, por ahora, pues todas y cada una de las mujeres que he ido conociendo pues son únicas y maravillosas, la verdad. Las mujeres, bueno, las referencias que tenemos de las mujeres en el mar y relacionadas con el mar es sobre todo de trabajo a destajo en los oficios relacionados con el mar, pero también hay una incorporación al ocio, a los deportes marinos. Eso parece algo más reciente. ¿Va sobre los dos temas? ¿Recoges materiales de ambos asuntos para Emakumeak Blai? Sí. Ese es el objetivo, ¿no? Dar voz a las mujeres que también han disfrutado del mar, ¿no? Pues sin obligaciones o por necesidad, ¿no? Y para eso pues me estoy moviendo en toda la costa vasca, incluido Iparralde, ¿no? Pues sí, hay una mujer, bueno, que según ella, no habría que verlo, pero es la primera piragüista que empezó con una piragua en Donosti, o bueno, pues mujeres que empezaron pues muy tempranamente a utilizar tablas de surf y a surfear cuando todavía pues no se veían mujeres en cogiendo olas. Y bueno, sí que estoy intentando pues dar visibilidad para conseguir esa diversidad. ¿Para cuándo podremos ver tu película? Ay. No es por meterte presión, no te sientas. Pues no lo sé, y la verdad me da un poco miedo, pero también digo, bueno, espero que la espera valga la pena. Por el momento, pues eso, no tengo tampoco otros proyectos en mente, me estoy centrando, quiero, ¿no?, centrarme en este proceso de aprendizaje tan enriquecedor y terminar con un trabajo, por lo menos que yo esté satisfecha y no, pues que por lo menos sirva para dar valor y visibilidad a estas mujeres, que es el objetivo. Bueno, ahora lo más inmediato, ¿verdad, Juan Aguirre? Es el martes, ¿no? En la recogida de ese premio. Recuérdanos cómo va a ser eso. Bueno, sí, la ceremonia, como he dicho, comienza en la Catedral de Santa María de Vitoria el próximo martes. El premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa en sus dos modalidades. Va a participar, si la agenda de última hora no se lo impide, el lehendakari del gobierno vasco, Iñigo Urkullu, un representante del gobierno de Navarra, la presidenta de Eusko Ikaskuntza, Ana Urquiza, el presidente Laboral Kutxa, Txomin García, y la rectora de la UPV, Eva Ferreira García, que representa a las universidades que intervienen en el jurado de este premio. Y por supuesto, Ane,
vete preparándote. Pues con esta nómina de personalidades, prepárate. A los que van a estar en el público. Para el momento, pero... Bueno, no te pongas tranquila. Sabes arreglarte, ¿verdad, Bego? Esta mujer tiene recursos. Una mujer que ha estado tanto tiempo mirando al mar y metiéndose en el mar no tiene ningún problema de enfrentarse al final, que son olas también. Olas y mareas. Claro que sí. Eso. Que lo disfrutes muchísimo, nos alegra muchísimo que te hayan concedido este premio, que puedas hacer además lo bonito que es, ¿no? Que es un premio para hacer un proyecto, un premio para crear. Esa es la parte que yo creo que más interesante del premio. Así que lo disfrutes muchísimo. Y Juan, nos encontramos dentro de 15 días. Venga, pues aquí estaremos. Venga, un abrazo a ambos. Agur. Agur.